¿Qué es el pensamiento? El pensamiento es el proceso cognitivo que nos permite elaborar y desarrollar ideas, en el que se aplican una serie de capacidades como la evaluación, creación, planeación, imaginación, etc. Este sistema sufre de constantes alteraciones debido al conjunto de percepciones y recepciones que son entrelazadas mentalmente, ya que la atención no suele permanecer fijamente dirigida a un objeto, sujeto o idea específica. El pensamiento puede llegar a tener alteraciones que se producen en la esencia o las características permanentes que conforman una cosa o en el desarrollo normal de un proceso. Esto es conocido como un trastorno. Existen tres tipos de trastornos en el pensamiento: los trastornos formales y del curso del pensamiento, los trastornos y la lógica del pensamiento, trastorno del contenido del pensamiento. Persecutorias. El tema principal se refiere a que el afectado o alguien cercano a él es atacado, perseguido, engañado, espiado, atormentado, calumniado o envenenado. Se le administran medicamentos sin su aprobación, se conspira contra él o se le obstruye sus planes y metas. Otra variedad está constituida por la creencia que hay una injusticia que es necesaria denunciar o remediar. Por ejemplo, un hombre de 40 años creía que su esposa, así como los familiares y amigos de ella, querían envenenarlo. Decidió no aceptarles ningún alimento porque pensaba que allí podían suministrarle el veneno. Cuando llegó al hospital, pensó que todo el personal estaba de acuerdo con aquel plan, por lo que se negó a recibir no solo alimentos, sino cualquier medicamento. Estas ideas son frecuentes en la esquizofrenia y en los trastornos delirantes del subtipo persecutorio. Alteraciones en la asociación de las ideas o desorganización del pensamiento. Dado que el pensamiento trabaja con símbolos, estos tienen una función, un orden y obedecen ciertas reglas. Igual ocurre con las palabras en una oración. Hagamos algo. Imagina una oración sin un verbo. Difícil y casi imposible, ¿no? Usemos esta, el cabello enredado. La combinación adecuada de palabras y de oraciones permite que finalmente el pensamiento sea útil, favoreciendo la comprensión del mundo y la comunicación con los demás. Sin embargo, en algunas ocasiones el orden se ve comprometido, dado lugar a las llamadas alteraciones en la asociación de ideas o desorganización del pensamiento, grupo de síntomas considerados como psicótico. En el actual DSM-5 no incluyen estos tipos de trastornos. Circunstancialidad o prolijidad. En este modo, el paciente muestra una gran falta de orientación. Es muy difícil que llegue a la idea principal. Lo muestran añadiendo detalles excesivos y necesarios, con evidentes inicios y paréntesis. Esto se observa más en personas con daños orgánicos o deterioro cognitivo, epilépticos o personas con deterioro senil y la esquizofrenia. Asociación laza de las ideas. Ok, tomemos esta situación. Uno se da cuenta de las cosas que debe hacer bien, pero no es posible, se interponen, ya son muchos meses, vienen en la noche, dicen cosas y molestan. Ya no estudio derecho, es difícil leer libros tan grandes y largos y uno debe servir a los buenos porque de lo contrario se expone a lo que pasen cosas y le impidan hasta dormir. ¿Qué ves anormal? Nada, ok, yo te explico. La hilación, es decir, la relación entre una y otra idea, pierde el orden adecuado, se vuelve floja. Las ideas expresadas por el afectado permiten entender inmediatamente su discurso y seguir la historia que narra, pero será necesario un esfuerzo activo por parte del introductor para organizar las partes y darle coherencia a lo escuchado. Hay diversos grados de la lasitud en la asociación de ideas, desde algunos muy sutiles, sin implicaciones psicopatológicas, tal como ocurre con las explicaciones que brinda un estudiante ansioso en un examen oral, hasta extremos que limitan con la incoherencia. La fuga de ideas es una alteración tanto en la velocidad como en la asociación de ideas. Se trata de tazocasia acompañada de asociación laxa de ideas. Se expresan en la manía severa y en algunos trastornos psicóticos. Y la ensalada de palabras es el grado extremo de las alteraciones en la asociación de las ideas,
Las personas pronuncian palabras sueltas, no construyen oraciones alguna y mucho menos un discurso o una narrativa. Al preguntarle su edad respondía: cuento, mesa, nada, ahora, siempre, zapato, canciones, verde, mono, todo, boleta, días, faena, bala, flores, etc. Alteraciones en el contenido. El pensamiento puede abordar cualquier temática y lo hace creando desde las grandes obras del arte, la filosofía y la ciencia, hasta ideas absolutamente inentendibles, hasta preguntas como el principio y el fin del universo. Siendo uno de los temas de mayor investigación y controversia en la cosmología actual, pero también es motivo de divagaciones de más de una persona con graves trastornos psicopáticos a quien es posible ver en las calles con anuncios sobre el fin del mundo. Ideas delirantes. Son creencias basadas en experiencias psíquicas complejas, por lo general extrañas, intensas y poco habituales. El paciente está totalmente convencido de su veracidad, a pesar de que nadie las comparta. De culpa. Es la convicción inamovible de haber hecho algo imperdonable, sintiéndose el paciente culpable de todo lo que ha ocurrido, siendo sus síntomas las consecuencias de impotencia, sus pecados, etc., por todo lo cual merece ser castigado, generalmente en el contexto de un cuadro depresivo. Delirio de ruina. Creencia delirante que las posesiones materiales se han perdido. El paciente llega a asegurar que él y su familia están totalmente en una pobreza absoluta. Esto suele aparecer en un contexto de depresión. Delirio de control. Se trata de una sensación subjetiva e intensa que tiene el paciente de estar bajo el control de una fuerza extraña o de alguien, por ejemplo, que los propios pensamientos o acciones están siendo controladas por alguna fuerza o algún extraterrestre. A menudo va asociada con los delirios de persecución. Delirio de celos. Está centrado alrededor del tema de la infidelidad. El sujeto está convencido de que su pareja no le es fiel, no existiendo ninguna señal de que esto sea así. Busca continuamente señales o evidencias que corroboren su creencia, elaborando complicados planes para atrapar a los amantes, característico de los pacientes en estado de alcoholismo. Delirios somáticos. Convicción delirante de que los propios órganos han dejado de funcionar o que se están pudriendo o de alguna forma su cuerpo está alterado. De grandeza. El paciente tiene una idea exagerada de sus cualidades, capacidades, habilidades o de su propia importancia, creyendo, por ejemplo, que es un personaje famoso, característico de los cuadros maniáticos. Delirio místico religioso. El paciente está preocupado por falsas creencias de tipo religioso. No se deben incluir creencias o experiencias religiosas ampliamente aceptadas y consideradas normales en el contexto sociocultural del paciente. Delirio nihilista, sensación falsa de uno mismo, los demás o el mundo no existe, cuando el paciente sostiene que está muerto, que carece de cuerpo material, etc. Delirio de Catras. El paciente desarrolla la creencia de ciertas personas significativas, como el cónyuge, el hijo, los padres, etc. Ha sido sustituido por un impostor. Erotomaniático. El paciente, siempre una mujer, mantiene la creencia delirante de que un hombre, por lo general mayor que ella y de nivel social superior, está enamorado de ella. Fantásticos. Son delirios físicamente imposibles. Los pacientes pueden referir que han venido viajando en una estrella, un meteorito, etc. Hipocondríaco. Convicción de hallarse afecto de terribles males como cáncer, tuberculosis o cualquier otro tipo de enfermedad. Manifiestan subjetivamente con falsos síntomas. Parasitosis. Es donde el paciente cree que está lleno de muchos insectos u otros objetos. Dismorfóbico. El paciente está convencido que posee alguna deformidad. Autorreferenciales o de referencia. Es la creencia en que la conducta de las demás personas o los acontecimientos del entorno se producen en función de uno, lo que le confiere un significado particular que por lo general es negativo, de desprecio o de poco respeto. Ejemplo,
una persona creía que todas las compras que realizaban sus vecinos estaban destinadas a mostrarle su desprecio por tener menos ingresos que él, cuando obviamente no es así. Las compras que otros hacían por razones personales, una persona las relacionaba con él y las veía con su particular perspectiva negativa. Este tipo de ideas es común encontrarlas en esquizofrenia y en los trastornos delirantes del subtipo persecutorio. Alteraciones o trastornos de la experiencia, vivencia del yo, del pensamiento. Son experiencias psicopatológicas de difícil exploración. Difusión del pensamiento. El paciente experimenta que sus pensamientos se difunden fuera de su mente de manera que pueden ser escuchados por otros. Es una experiencia pasiva en el sentido de que no es deseada, sino experimentada. Inserción del pensamiento. El paciente carece de sentido normal y posesión de sus pensamientos, que no son suyos y se experimentan como extraños. Han sido insertados en su interior mediante algún mecanismo, radar, telepatía, etc. Robo del pensamiento. El paciente cree que alguna fuerza externa le ha sacado los pensamientos de su cabeza, de manera que no tiene pensamientos. Es una experiencia pasiva, experimentada, aunque no deseada, pero a diferencia de la difusión, hay un sentimiento de robo real que puede ocasionar explicaciones delirantes. Lectura del pensamiento. El paciente vivencia que los demás conocen sus pensamientos, que pueden leer su mente. Diagnóstico diferencial para cuadros con ideas delirantes. Número 1. Confirmar que existe en realidad una idea delirante y que no es una creencia que no es habitual. Por tanto, habrá que hacer un diagnóstico diferencial entre idea delirante e idea sobrevalorada. En un paciente con una idea delirante no hay más explicaciones que la suya. Por tanto, dejaremos que el paciente hable y plantearemos hipótesis alternativas para observar el grado de convicción de la creencia. Número 2. Buscar causas médicas o efecto de alguna sustancia. Haremos una historia bien detallada y un screening de drogas, sobre todo de gente joven para descartar consumo. En ancianos hay que descartar una enfermedad subyacente o el efecto de cualquier fármaco. Tercero, cambios de estado de ánimo. Si las ideas delirantes aparecen exclusivamente durante episodios de depresión mayor, mixtos o maníacos, trastornos de estado de ánimo con síntomas psicóticos. Si las ideas delirantes con o sin otros síntomas psicóticos aparecen antes o después de los síntomas afectivos, no orienta hacia trastorno esquizoafectivo. Episodios afectivos constituyen una parte significativa del cuadro psicótico. Esquizofrenia, trastorno de las ideas delirantes, síntomas afectivos constituyen solo una parte del cuadro psicótico total. Duración de la idea delirante 1 día y 1 mes. Trastornos psicóticos leves, duración 1 mes o más. Con otros síntomas psicóticos positivos, alucinaciones, lenguaje desorganizado o negativos, o bien contenido de idea delirante extraña, sin existir episodios afectivos y duración al menos de 6 meses. Esquizofrenia. Igual que lo anterior, pero con una duración si solo aparecen ideas delirantes sin otros síntomas psicóticos, no inclinaremos más hacia el diagnóstico de trastornos delirantes, trastorno en el cual no existe el deterioro de la esquizofrenia. El contenido absurdo de una idea delirante descarta un trastorno delirante.